El invitado de Periodismo Sin Límites llega a la 1 en punto. Bueno, el invitado del día de hoy, hacía unos días que no lo teníamos, es el médico Álvaro Fábregas Rodríguez, médico ginecólogo obstetra y consultor permanente en materia de salud de este subprograma 1 en punto Periodismo Sin Límites. Muy buenas tardes, doctor Álvaro Fábregas. Guillermo, muy buenas tardes para ti, buenas tardes para Manglio, para Giovanni, para toda la amable audiencia de 1 en punto. Bueno, doctor Álvaro Fábregas Rodríguez, con las buenas tardes. Para nosotros un grato placer tenerlo nuevamente. Se nos había perdido de nuestra logística diaria que tenemos en nuestro programa 1 en punto Periodismo Sin Límites. Fíjese que en Barranquilla se aplicará una vacuna experimental contra la COVID-19 de Johnson & Johnson y cerca de 2.000 voluntarios son los que se aspiran a tener para que sean seleccionados y puedan aplicársele esta vacuna experimental de la COVID-19. El concepto que le merece sobre el particular en la aplicación de esta vacuna de la COVID-19 en la ciudad de Barranquilla. Bueno, Manglio, permítame hacer un poquito de historia para usted, para los oyentes de 1 en punto, y quiero decirle que la primera vez que comenzó a hablarse del proceso de vacuna lo hizo un científico llamado Edward Jenner. Edward Jenner se dio cuenta que la gente que ordeñaba las vacas no desarrollaba una enfermedad muy parecida a la viruela. ¿Qué significa eso? Que él comenzó a ver experimentalmente que si aplicaba esa costra que se le generaba a la ubre de la vaca, los pacientes no desarrollaban viruela. Eso significa que las vacunas que nosotros tenemos hoy en día son vacunas que se toman de las partículas virales, que se toman del mismo virus o que se toman de algunas proteínas que se tienen por parte del conglomerado viral. Tener la posibilidad de comenzar un proceso de experimentación en una fase más avanzada de la vacuna ya nos alberga mucha esperanza, porque si bien es cierto, alrededor de este proceso de vacuna hay dos caminos: que la vacuna sea 100% efectiva, que necesite una sola dosis, que no necesite 2 o 3 dosis como se viene pensando, o que desafortunadamente las posibilidades de que esta vacuna sirva sean nulas. Las personas van a someterse al proceso de experimentación. Para someterse a este proceso de experimentación, primero que todo deben firmar un consentimiento informado. Firmar un consentimiento informado quiere decir que en ese consentimiento se le explica que la vacuna puede traer algunas consecuencias en su estado de salud. Eso le pasa a todas las vacunas, desde la vacuna del polio, desde la vacuna del tétano, desde la vacuna para la varicela. Todas las vacunas tienen esa posibilidad de tener una posibilidad de fallar. Así que bienvenida sea la posibilidad que tengamos personas sanas que puedan asumir esta responsabilidad para darnos cuenta si esta vacuna de Janssen, que pertenece al grupo de Johnson & Johnson, puede ser la vacuna que comience a alentarnos en este proceso de recuperación frente a la enfermedad. Doctor Álvaro Fábregas Rodríguez, hay algo que nos inquieta, obviamente, y es la mala propaganda que se le ha dado al tema de la prueba de cualquier tipo de vacuna por medio de esta serie de mitos que se han venido creando a través de las redes sociales, que le van a inocular la enfermedad, que le van a hacer cualquier cosa. ¿Usted qué opina sobre esto y cómo combatir eso? Bueno, Guillermo, hay que ser muy claro, científicamente hablando, hay que ser muy claro y hay que decirle a la gente que normalmente lo que se aplica en la vacuna es el agente causal de la enfermedad. Es decir, que cuando yo vacuno a un paciente, yo le estoy administrando, así como le decía ahorita, una parte de la bacteria con una característica diferente. Ya el virus y la bacteria reciben el nombre, en ese caso, de virus vivos atenuados. O sea, a la bacteria se le ha bajado la virulencia, pero se ha permitido que ella desencadene los anticuerpos en nuestro medio. Pues hoy con las redes sociales, hoy con las falsas noticias, hoy con tanta desinformación, uno escucha cantidad de cosas alrededor de la vacuna. Sí es cierto que es parte de la enfermedad, sí es cierto que puede desencadenar algunas reacciones adversas, pero también es cierto que muchas de las vacunas
que se han probado ya en fase experimental han pasado la prueba y nos han permitido protegernos de un sinnúmero de enfermedades, tanto bacterianas como virales. Doctor Álvaro Fábregas, ¿cómo sería precisamente la metodología en la aplicación de esta vacuna? ¿Se piensa de exponer a 2.000 voluntarios sanos y que no hayan presentado precisamente los rezagos o no hayan sido contagiados por la COVID-19? ¿Cómo sería el proceso mismo en torno a la selección de estos 2.000 voluntarios y cuál sería precisamente esa exposición que ellos tendrían para hacerlo efectivo? Creo que hemos perdido el contacto con el doctor Álvaro Fábregas, Guillermo. Hemos perdido el contacto en este momento. Mientras restablecemos el contacto con el doctor Álvaro Fábregas Rodríguez, les queremos manifestar que todo esto ha sido tomado de muy buena forma por diferentes sectores en cuanto a la experiencia misma. Entre los centros clínicos en el país y Medical fue elegido por su participación en más de 50 estudios de moléculas para los tratamientos de lupus, artritis reumatoide, osteoporosis, artrosis, diabetes, anemia, asma y enfermedades cardiovasculares. Dentro de su trabajo se mencionan a más de 15 farmacéuticas, entre las que se encuentran Janssen, Pfizer, Novartis, Roche, AstraZeneca y Merck. Ya tenemos el contacto con el doctor Álvaro Fábregas Rodríguez y le reitero el interrogante. Estos 2.000 seleccionados en la ciudad de Barranquilla, que va a ser un número en Latinoamérica de unos 60.000, ¿cuáles serán precisamente las condiciones y la exposición que estos tendrán para mirar si es efectiva el tema de la vacuna que estaría lógicamente desarrollándose en esta fase 3 y tendría la ciudad de Barranquilla como elemento experimental? Bueno, Mario, una de los primeros datos que se tiene en cuenta para elegir a un paciente es que sea indudablemente mayor de edad, mayor de 18 años, que no tenga enfermedades o comorbilidades, es decir, pacientes promedio con un peso corporal de 70 kilos, que no sean hipertensos, que no sean diabéticos, que no tengan enfermedades autoinmunes, es decir, que no sufran de artritis reumatoidea, que no hayan tenido enfermedades relacionadas con el proceso autoinmunitario, que sean pacientes que no tengan complicaciones hepáticas ni complicaciones renales. Es un buen punto, sin duda alguna, entre otras cosas, la condición sin equanon, podríamos decir así, podría ser sin equanon, podría ser que esté totalmente sano el paciente, que no presente ningún tipo de comorbilidad, ningún tipo de enfermedad, ¿no? Sí, correcto, Mario, esa es una de las situaciones que se quiere porque realmente, como le digo, finalmente es un tema experimental. Queremos el prototipo de un paciente que guarde las condiciones, que guarde las características de ser un paciente sano y que se supone que como es un paciente con prototipo sano, es un paciente que usted debe someter a un proceso inmunológico y que su sistema de defensa también debe encontrarse 1A, por decirlo así. Pero estos pacientes se van a exponer, luego de ser, estos voluntarios se van a exponer, ¿y de qué manera se van a exponer? ¿Cómo será su exposición? Bueno, Mario, mire, a nivel mundial se vienen realizando siempre este tipo de estudios, siempre a nivel mundial, inclusive por las redes hoy uno encuentra que le escriben y le insinúan a usted si usted quiere hacer parte de alguno de los procesos experimentales, no solamente para vacunas, sino también para medicamentos. En el país se escogen diabéticos, se escogen nefrópatas, pacientes con problemas renales, pacientes con problemas de hipertensión, porque queremos probar una nueva droga. Le escriben a usted, le dan unas prebendas alrededor de eso, es decir, que usted en el momento de la fase experimental va a estar sometido a que le saquen sangre cada determinado tiempo, que le hagan examen de anticuerpos cada determinado tiempo, pero usted a su vez va a recibir un dinero, va a recibir un emolumento por esa exposición que usted está teniendo. Es decir, los voluntarios, dentro de comillas, son voluntarios precisamente experimentales, pero que van a recibir una gratificación. Doctor Álvaro Fábregas Rodríguez, como médico y ya observando el desarrollo de la pandemia, el desarrollo de la cuarentena nacional, ¿cree usted que este es el momento de levantar la cuarentena? Guillermo, nosotros hemos insistido durante muchos años y hemos insistido durante este tema de la cuarentena sobre el tema de la educación en salud.
Para nadie es un secreto que el país necesita reactivarse, necesitamos reactivar la actividad de nuestros hijos, necesitamos reactivar la industria, necesitamos reactivar todos los sectores. Inclusive, le comento, es importante que se reactive el sector educativo en cuanto a universidades y demás, sobre todo aquellos sitios que necesitan la presencialidad, las prácticas del médico, las prácticas de la enfermera, la práctica del bacteriólogo. Yo creo que va a comenzar a jugar la prueba de fuego, o vamos a comenzar a estar sometidos a la prueba de fuego de qué tanto nos educamos en el tema del coronavirus. Que si es cierto que ya usted tiene el chip del lavado de manos, que si es cierto que ya usted tiene el chip del distanciamiento social, que si es cierto que ya usted tiene el chip del uso del tapabocas si no se puede guardar una distancia superior a 2 metros. Y más que distanciamiento social, el distanciamiento físico como tal. O sea, estos meses de cuarentena, doctor Fábregas, le entiendo, discúlpeme. Necesita de nosotros. Discúlpeme, doctor Fábregas, estos meses de cuarentena le entiendo entonces que funcionó como una especie de ejercicio para que cada uno tome conciencia de su propio cuidado. Guillermo, así fue. Estos meses de cuarentena sirvió para retraernos, para que nuestras unidades hospitalarias no colapsaran, para que nos educáramos sobre qué estábamos enfrentados, sobre cuál era la enfermedad que nos aquejaba, cuáles eran los principales mecanismos para cuidarnos. Y en este momento salimos al medio con una población altamente infectada, altamente recuperada, pero aún con el riesgo latente de la enfermedad. Porque el riesgo latente está, y el riesgo de contraer la enfermedad aún continúa. Ok, bueno, muchas gracias al doctor Álvaro Fábregas Rodríguez por argumentarnos siempre con relación a los temas tratados en nuestro programa Una en Punto, Periodismo Sin Límites, y hoy hablando con referencia a este evento experimental que se va a suscitar en la ciudad de Barranquilla con relación a la aplicabilidad de la vacuna contra el COVID-19 por la empresa Johnson & Johnson, donde se van a exponer para la misma cerca de 2.000 voluntarios. Doctor Álvaro Fábregas, muchas gracias y éxitos en su gestión. Manglio, gracias a ti, a Guillermo y a Giovanni y a toda la amable audiencia de la Una en Punto.